Bueno, ahora vamos a hablar un poco de hemorragia digestiva baja. Algo que les encanta tomar de hemorragia digestiva baja son las diferentes causas más frecuentes según el grupo etario, según la gravedad de la hemorragia. Así que yo después les hice como un resumen, estudiense mucho eso, ¿sí? Las frecuencias, de cuál es más frecuente, cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en determinadas situaciones. Bueno, se entiende como baja a todas aquellas hemorragias que se originan por debajo del ángulo de Treitz, así como las altas son por arriba del ángulo de Treitz, las bajas por debajo. Se puede manifestar ya sea mediante rectorragia, mediante hematoquesia o melena si el tránsito es lento, ¿sí? Es decir, que la sangre tarda mucho en llegar a lo que es el colon y a ser exteriorizada por el ano, entonces se empiezan a generar todos esos cambios en lo que es la hemoglobina y se transforma en una melena que es un líquido negro, ¿sí? Bien, ¿cómo las clasificamos? Según su severidad, leves, moderadas y graves, y según cómo se instalen en agudas o crónicas. Todo lo que sea atención primaria a la salud, lo más frecuente es que la hemorragia sea leve a moderada, ¿sí? Eso es lo más frecuente, predominan las leves a moderadas. Y siempre que les pregunten cuál es la principal causa de hemorragia digestiva baja en atención primaria a la salud, la respuesta es enfermedad hemorroidal, ¿sí? Las hemorroides, esa siempre es la respuesta correcta. Bien, ahora lo dividimos por causas de leve a moderada. Como dijimos, 80% lesiones del canal anal. Dentro de estas, 50% son hemorroides y 18% fisuras. 15% patología rectal colónica, lo más frecuente cáncer y luego la enfermedad inflamatoria intestinal, y 7% alteraciones de la piel perianal. Pero la más frecuente, hemorroides. ¿Qué pasa si les preguntan causa de hemorragia digestiva grave? Esto va a depender del grupo etario. En niños, fisura anal. En adolescentes y adultos jóvenes, divertículo de Meckel. Y en adultos menores de 60, enfermedad diverticular siempre, ¿sí? Si no les aclaran el grupo etario, enfermedad diverticular. Pero para que sepan, adulto joven o adulto menor de 60 años, enfermedad diverticular. Y mayores de 60, angiodisplasias. Eso es muy importante. No suelen preguntar tanto en niños, pero sí en adultos o en mayores de 60 años, ¿sí? Recuerden, divertículos y si no, mayores de 60, angiodisplasias. Y ahí les hice el resumencito. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia digestiva baja en APS? Hemorroides. De la grave, enfermedad diverticular. Colorectal, primero enfermedad diverticular, segundo angiodisplasia. Recuerden, la angiodisplasia siempre más frecuente en colon derecho, ¿sí? Divertículos siempre más frecuente en colon izquierdo, pero las angiodisplasias en colon derecho. Y la principal causa de intestino delgado también es angiodisplasia, por si les llegan a preguntar. Perfecto. Entonces, la clasificación ya más o menos la vimos. A grandes rasgos, diferencia entre aguda y crónica. Obviamente, el síntoma de la aguda va a ser el sangrado y el síntoma de la crónica tal vez va a ser un síndrome anémico, ¿sí? Una anemia crónica, mismo tal vez lo podemos diagnosticar con una sangre oculta en materia fecal, porque muchas veces la sangre no es macroscópica, no la vamos a ver. Por eso uno de los métodos de screening, como vamos a ver más adelante, es la sangre oculta en materia fecal. Perfecto. Bien, hablando de la intensidad del sangrado, hablamos de leves o moderadas, graves o masivas. Leves o moderadas no suelen provocar anemia, o si la producen, no suelen producir alteraciones hemodinámicas, ¿sí? En cambio, graves o masivas se entiende como graves o masivas aquellas pérdidas mayores a 1500 mililitros o más en 24 horas, o cuando el paciente requiere de una transfusión sanguínea de más de 1 litro en las primeras 24 horas de hospitalización para mantenerlo hemodinámicamente estable. Este concepto, recuérdenlo por si les llegan a preguntar, porque lo han preguntado, ¿qué significa hemorragia masiva? Bueno, recuerden este concepto de los mililitros que pierde el paciente en determinado tiempo y del requerimiento de transfusiones sanguíneas en determinado tiempo, ¿sí? Para poder hablar de grave o de masiva. ¿Cómo encaramos a este paciente? Bueno, obviamente, ni bien entra, entre que los enfermeros empiezan a colocarles los sueros, etcétera, nosotros le hacemos el tacto rectal para constatar y que sea fidedigna ese sangrado, para ver si es rojo rutilante o si es negro, etcétera, ¿sí? Pero como medidas de sostén, como cualquier hemorragia digestiva alta. Hidratación, ¿sí? Entonces colocación de vías cortas y gruesas, si es necesario una vía central para control de la PVC según el estado clínico del paciente, colocación de sonda vesical para cuantificación de diuresis, colocación de sonda nasogástrica para descartar que no sea un sangrado alto. Obviamente medición de la saturación de oxígeno, le sacó el laboratorio para cuantificar la hemoglobina y el hematocrito, a ver cuántos puntos cayó, etcétera, ¿sí? Toda esa parte son las medidas de sostén hemodinámico del paciente. Y después, ya adentrándonos más en cómo vamos a encarar el tratamiento y el diagnóstico de esta patología, vamos a tener básicamente 3 tipos de estudios que podamos realizar. El primero es la colonoscopía, ¿sí? La BCC siempre tiene que ser el primer estudio que ustedes tengan en mente a la hora de abordar una hemorragia digestiva baja. El otro es la arteriografía y el otro es el centellograma con tecnesio 99. Esos son básicamente los 3 estudios. ¿De qué forma tienen que encarar esto? Básicamente, pensarlo de esta manera. Primero, pensar en colonoscopía, ¿sí? Supónganse que yo le hago la colonoscopía, determino la zona de sangrado. Bueno, le puedo hacer el tratamiento mediante la colonoscopía. Entonces voy a hacer una electrocoagulación, ¿sí? De la lesión si es que la veo. Puedo inyectar epinefrina tópica como algo complementario para tratar de hacer una vasoconstricción y disminuir el riesgo de sangrado, etcétera, ¿sí? Supónganse que le hago la colonoscopía y no encuentro nada, resulta insatisfactoria, o peor aún que no tengo colonoscopía a mano. Entonces en ese caso me voy a fijar cuál es el ritmo de sangrado que tiene el paciente. Si tiene un ritmo de sangrado bajo, se entiende como ritmo de sangrado bajo a un ritmo de 0,05 a 0,1 mililitro a minuto, le voy a hacer un centellograma con tecnesio 99, ¿sí? Que esto también me va a servir para ver todo el tracto intestinal, no solamente colon como la colonoscopía, solamente me deja ver el colon, pero si el sangrado viene del intestino delgado, no lo vamos a ver.
El centellograma me permite ver más allá del colon y también ver si hay algún sangrado en el intestino delgado. Ahora, si el ritmo de sangrado es mayor, se habla de 1 a 3 mililitros por minuto, siempre y cuando el paciente esté compensado hemodinámicamente, voy a pedirle una arteriografía, ¿sí? Mediante la arteriografía, como dice acá en la filmina, que la reservamos para pacientes con hemorragias mayores, hemorragias masivas, pero siempre y cuando estén compensados hemodinámicamente, voy a poder también realizarle el tratamiento mediante la inyección de vasopresina y embolización del vaso sanguíneo que esté sangrando, deteniendo el sangrado. Entonces, lo diagnostico y lo trato a la vez, al igual que la colon, ¿sí? Lo puedo diagnosticar y tratar, son diagnósticas y terapéuticas. ¿Qué pasa si el paciente está descompensado hemodinámicamente o se descompensa en el transcurso de la realización del estudio? Cirugía, ¿sí? Entonces, siempre que el paciente esté descompensado de entrada o que se descompense en el transcurso de mis procedimientos, pasa inmediatamente a necesitar un tratamiento quirúrgico. Entonces, tratamiento quirúrgico, indicaciones, fracaso de tratamientos o métodos previos, necesidad de más de 5 unidades de glóbulos rojos en menos de 24 horas, inestabilidad hemodinámica y resangrado luego de una detención espontánea. Esto último es una indicación relativa porque se le puede dar una chance más a los procedimientos menos invasivos. Pero esas son las indicaciones que ustedes tienen que tener en mente. Recuerden la descompensación hemodinámica. En donde vean que en el choice les aparece esa palabra, la respuesta va a ser cirugía. ¿Qué cirugía voy a hacer? Voy a hacer una resección del segmento afectado, ¿sí? Obviamente esto va a depender de la zona que sangre, del segmento que yo pueda localizar. Si veo un segmento puntual, ya sea del intestino delgado o del colon, lo voy a resecar y voy a hacer una unión, una anastomosis primaria, ¿sí? Ahora, si no veo de dónde viene el sangrado o si hay múltiples sitios de sangrado, tengo que hacer una colectomía total, o sea que voy a sacar todo el segmento colónico, ¿sí? Entonces, como dice ahí, resección segmentaria o colectomía total. Casos de colectomía total, descompensación sin diagnóstico preoperatorio completo, más de un sitio de sangrado o hemorragia recurrente.